tal familia? ¿Cómo están? Buenas noches, que el Señor los bendiga. Les mando un abrazo, un saludo acá desde la distancia. Espero verlos muy pronto. Anhelamos estar en coinonía. Un saludo también para mis hermanos allá en Paso. Bendiciones, hermano. Los quiero, los llevo en mi corazón siempre. La finalidad de hacer este video es mostrar un poco acerca de los estilos de las predicaciones que existen. Esto más que nada es para aquellas personas, o más bien van dirigidas a aquellas personas que son líderes, que son pastores, que son diáconos, que están al frente de una congregación y que están ministrando la palabra del Señor. Hay que entender que existen diferentes formas de predicar o dar un mensaje de acuerdo a la situación, el tipo de persona, la zona, si son personas que nunca han conocido el Evangelio, si son personas que ya conocen del Evangelio, si son personas que por alguna situación están alejadas de la iglesia. Bueno, para esto hay una serie de herramientas para poder llevar a cabo una serie de sermones o de servicios mediante los cuales nosotros podemos transmitir un mensaje. Para esto, bueno, yo voy a estar subiendo algunos videos acerca de esto, que son los tipos o los estilos de los sermones. Antes de iniciar, quisiera yo comenzar con un pasaje que está en la Escritura, en la segunda carta a Timoteo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero recalcar lo siguiente: ¿por qué motivo fue creada o por qué motivo ha sido dado este libro sagrado, esta escritura, esta Biblia que tenemos nosotros hoy en día en nuestras manos? Dice que número uno es inspirado por Dios. O sea, de entrada toda la escritura del Génesis al Apocalipsis ha sido inspirada por Dios. Dos, porque es útil. ¿Pero para qué nos es útil? Porque nos enseña, nos corrige, nos instruye y sobre todo nos redarguye. ¿Qué significa? Que si por alguna situación nosotros ya creemos en el Evangelio y nos alejamos del camino del Señor, por el motivo que haya sido, sí, dice la Escritura que todos hemos pecado, no hay justo ni a uno. Entonces la Escritura también puede ser para ti si te alejaste, si existe algo por ahí, la Escritura va a redarguir tu corazón y te va a regresar al camino. Amén. Y dice: enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la finalidad es de que el hombre que está delante de Dios llegue a la estatura del varón perfecto y pueda llamarse que está en perfección, pero no por sus obras, no porque Él es bueno, sino más bien por el sacrificio salvífico que el Señor Jesucristo ya ha hecho por mí, por ti y por todos. Amén. Entonces, ese es el motivo principal por el cual considero que todos aquellos que están sirviendo ya, liderando en frente a una congregación, debe de saber acerca de esto. Amén. Ahora, los diferentes tipos de sermones van a llevar una estructura. Los diferentes tipos de sermones, el éxito o el fracaso depende mucho del predicador. Ejemplo: tú tienes que preparar un sermón de acorde a una ocasión, sea una boda, sea a lo mejor un bautizo, sea a lo mejor un funeral. Entonces tu predicación deberá de ir enfocada en específico algo. Para ello hay herramientas, hay formas de transmitir un mensaje que llegue. No vas a dar un mensaje en tu congregación y el mismo mensaje lo vas a predicar en una campaña evangelística. No porque no se pueda, sino porque el tipo de persona al cual te estás dirigiendo es muy diferente. Entonces nosotros tenemos que entender que para cada caso va a haber un tipo de estructura en tu sermón. Ahora, yo les mencionaba que mucho del éxito y del fracaso depende de nosotros, porque una vez que nosotros ya sabemos a la persona o al grupo de personas que vamos a dirigir el mensaje, tenemos que ver qué mensaje le vamos a llevar, de qué manera se lo vamos a plantear,
cuáles son los principios espirituales que voy a recalcar en ese tipo de predicación. Entonces es importante que la persona que va a preparar el sermón sepa la estructura, qué tipo de sermón, a quién se lo va a estar dando. Amén. Otro de los motivos por los cuales considero muy importante que el hombre esté preparado para estar predicando es porque últimamente yo he visto en internet el número de videos de muchos hombres que aparentemente son estudiados, que conocen la escritura, pero cuando he analizado algunas cosas a la luz de la palabra, en realidad lo que hicieron fue tomar un versículo de la escritura y torcerlo totalmente. O sea, eso en realidad no es correcto, no está bien. Están forzando un versículo a que encaje en la predicación que ellos están haciendo y eso tampoco está bien. ¿Sí? Últimamente lo que yo he visto es un evangelio demasiado light. No sé si lo ven como a lo mejor un club social en donde van a pasar el rato, donde van a saludarse o no sé qué es lo que ellos tengan a lo mejor en mente. Vamos a poner dos casos, tal vez por ignorancia están dando un mensaje equivocado o tal vez sí saben realmente lo que están haciendo y la única finalidad tal vez es obtener algún fin, algún beneficio de estas personas. Amén. Y bueno, la escritura no trata de eso. Amén. Entonces, yo he visto que es un evangelio leudado, un evangelio realmente, o sea, malo, definitivamente malo. Un mensaje que lo único que me está diciendo que es que yo puedo salir adelante por mí mismo, que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por mí y por todos los que lo han aceptado no vale, sino lo que vale son mis obras, mis hechos, mis actos, y en realidad lo que están predicando son cosas equivocadas. Entonces, por este tipo de situaciones que comencé a observar, es que me decidí primero a que aquellos hombres que ya están sirviendo vean este mensaje y se den cuenta que hay una estructura para poder bosquejar algún sermón. Amén. Entonces, hermanos, no nos dejemos llevar por un evangelio leudado, un evangelio barato que estamos viendo en internet, porque simple y sencillamente a lo mejor el pastor me cayó muy bien, porque tiene mucha chispa para estar predicando y porque a lo mejor se me hizo interesante y todo se fusionó, la alabanza, la predicación, los sentimientos, las emociones, pero en realidad solo fueron eso, emociones. Al final de la predicación, cuando tú sales de ese lugar, sales exactamente igual, no ha habido cambios. Sigue siendo la misma persona, mismos errores, mismos pecados. O sea, en realidad, eso es un hecho aberrante, hermano. Si tú estás en un lugar en el cual una predicación es sana, en el cual una predicación está de acorde 100% a la escritura, 100% a la palabra, un mensaje cristocéntrico, te animo a que permanezcas ahí. Pero si tú estás en una iglesia que lo único que hacen hablarte es que tú puedes salir adelante, tú vas a ser prosperado, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado, hermano, yo te pediría que por favor analices bien el lugar donde tú te encuentras, porque si no está en la escritura, si no parte de la escritura, si la base fundamental no es Cristo y solamente son emociones o palabras, hermano, yo te animo a que salgas corriendo inmediatamente de ese lugar y busques un lugar que te instruya en la palabra, en una sana doctrina. Yo he conocido personas que cuando les hablo del evangelio y les estoy diciendo que algunas cosas que están haciendo está mal y les menciono la palabra sana doctrina, lo que me dicen es que me da cosquillas esas palabras. Eso no va, eso no es. El Señor a mí me ha revelado que yo debo hacer otras cosas y bueno, cada uno dará cuenta de sus actos y de sus hechos. Pero la finalidad mía en este momento no es confrontar a estos hermanos, no es tener un choque con ellos, sino más que nada es enseñarles a bosquejar lo que viene siendo sus sermones, sus prédicas, para que a la luz de la escritura ellos lo hagan lo más apegado posible. Por eso es que consideré este texto de 2 de Timoteo 3:16 como la base para esta serie que vamos a estar haciendo de videos. En esta primera parte lo único que te voy a enseñar
son los diferentes tipos de predicaciones que hay. Diferentes tipos de predicaciones que hay. Y tú vas a decidir en qué momento vas a utilizar una o en qué momento vas a utilizar otra. Amén. Vamos a repetir una vez más el texto para que ahora sí nos quede más claro con todo esto que estamos hablando. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios del Génesis hasta el Apocalipsis. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Nosotros llegaremos a la estatura del varón perfecto, pero tal vez no sea en esta tierra. Tal vez sea cuando el Señor nos levante en gloria y entonces estemos delante de su presencia. Amén. Bueno, hay dos cosas que tenemos que entender antes de poner la estructura de los bosquejos. Una de ellas es que necesitamos de dos ciencias o de dos herramientas pedagógicas. Una se llama la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, pues es el arte o es la ciencia de poder interpretar correctamente la escritura, recordando y partiendo de que la escritura se va a interpretar a sí misma. Yo no puedo poner en la escritura algo que yo creo que dice porque solamente yo lo creo. Amén. Sino tiene que estar en la escritura. La hermenéutica entonces será una herramienta que me va a permitir bosquejar de una manera correcta algún pasaje o alguna predicación que yo quiera hacer para el pueblo. Amén. Y la segunda es la homilética. ¿Qué es la homilética? Bueno, la homilética se va a encargar de que tú puedas estructurar de una manera correcta un sermón. Y es un conjunto de consejos, enseñanzas destinadas a instruir, corregir, reprender a una persona, a una congregación, a un pueblo, en un determinado comportamiento o actitud, a fin de que sea acepto delante de Dios, mediante la exposición de la Escritura para una sana doctrina. Amén. La palabra sana doctrina no es otra cosa más que el escudriñar la Escritura, sacar lo que en la Escritura hay para que seamos nutridos y a la persona o a las personas que les vamos a compartir esta palabra llegue a ser de bendición para ellos. Amén. En esta primera ocasión, en este primer video, solo vamos a ver en qué consiste cada uno. Predicación del tipo textual es aquella en donde se toma un solo versículo de la Biblia en particular y se desarrolla en base a este versículo un tema o unos temas en general. Y la característica es que se desarrolla por frases, por palabras, realizando un énfasis en algún punto donde se desea resaltar del versículo. Pero es solamente un solo versículo. O sea, no estamos hablando de que están haciendo más versículos, uno solo. Por ejemplo, vamos a poner en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, a partir de este versículo, el predicador comenzará a buscar y a sacar todo lo que pueda encontrar de este versículo y resaltará las partes más importantes que él considera para su sermón. Amén. En lo personal, este tipo de predicación a mí no me agrada mucho. ¿Por qué no me agrada tanto? Este tipo de predicación, si yo no soy muy diestro en la escritura, me va a servir para solamente estarme equivocando si yo no sé cómo bosquejar un tema. Amén. Y entonces yo puedo comenzar hablando de manera correcta, pero llegará un momento que a lo mejor mi sermón me voy a perder. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puedo estar enseñando cosas erróneas o equivocadas, que es muchas de las cosas de las que yo les hablé al principio cuando comencé a ver cosas en internet. Toman un solo versículo y lo que hicieron fue torcerlo
totalmente. Ahora, no estoy diciendo que no sea válido, simple y sencillamente estoy diciendo que tenemos que tener mucho cuidado si nosotros queremos realizar este tipo de predicación textual. Amén. Y yo te invitaría a que te hagas cuando menos dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que quiso decir el autor a la audiencia original? Es decir, ¿qué quiso decir Juan en este versículo en específico? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? O sea, todo lo que yo pueda encontrar alrededor de este versículo para que me sirva de base o de sustento y entonces sea lo mejor posible extraído la información de este versículo. Una segunda pregunta que yo te invito a que te hagas: ¿cómo encaja este versículo en mi contexto hoy? Es decir, ¿cuál es la aplicación práctica? Cuando tú me encuentras esa aplicación, ahora lo importante sería que no esté distorsionado. O sea, yo ya no tengo que ponerle nada a este versículo. El versículo lo tiene que decir por sí solo. Lo único que yo tendría que hacer es guiar que el estudio sea lo más apegado a la escritura para que entonces sea 100% cristocéntrico y no me salga yo del tema original. Amén. Más adelante veremos un ejemplo. Predicación expositiva. El predicador en este tipo de sermón no debe de forzar el texto para que cuadre o encaje. Al igual que en el anterior, nosotros no tenemos que forzar a la escritura para que diga algo que yo necesito que diga. Si comprendemos ese hecho, o sea, no se trata de que yo justifique una acción con algún versículo. Amén. Porque para eso tenemos, sin el afán de ofender, pero tenemos varios hombres, varias mujeres en las calles que andan tocando tu puerta, que te andan llevando un evangelio. Sí, sí te llevan un evangelio, pero es un evangelio leudado. Es un evangelio que no está pegado a la escritura, que en cierto sentido mencionan acerca de Dios, hablan de Dios y eso es verdad. Cuando tú lees en la escritura y dices, no, pues sí, aquí me habla de Dios y aquí me lo está diciendo. Pero cuando tú comienzas a indagar un poco más acerca de este tipo de estructura, te das cuenta que únicamente fue un gancho para poder pescarte y te aleja realmente del camino verdadero. Amén. Entonces, ustedes ya deben de saber a quiénes me refiero. Predicación expositiva. Se basa en un pasaje de la Biblia completo. Se desarrolla bajo un orden lógico y progresivo. El predicador toma la idea del tema que se va presentando para ser desarrollado y analizado conforme se va introduciendo al pasaje bíblico, dando como resultado un tema exhaustivo y muy enriquecedor. En lo personal, este tipo de predicaciones a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ya no solamente me está tomando este versículo de Juan, sino ya me va a agarrar todo el capítulo completo, número 5 de Primera de Juan, para saber qué es lo que está tratando de decir en este mensaje. Pero ahora ya analizo el texto, pero también analizo el contexto. Amén. ¿Qué significa? Que a lo mejor me tenga yo que ir un capítulo antes para que yo tenga más clara la idea de lo que está diciendo. A lo mejor me tenga que ir un capítulo después para entender con exactitud a qué se está refiriendo, o a lo mejor me tenga que referir a otros libros antes o después de Juan para poder entender el significado principal de ese tipo de mensaje. Amén. En lo personal me gusta mucho, aunque es desgastante porque tiene uno que leer, tiene uno que desgastarse al estar buscando, al estar leyendo, al cotejarlo con una Biblia y de momento buscamos otro tipo de traducciones de la escritura, a lo mejor buscamos un diccionario bíblico, no sé, entre tantas herramientas que uno puede llegar a utilizar. Entonces, muchos de los predicadores este tipo de mensaje no les agrada porque tienen que leer, pero al final el cristiano o aquel que se dice cristiano y que está sirviendo al Señor,
lo menos que uno esperaría, pues es que lea la Biblia, ¿no? Que se ponga a estudiar, yo le recomendaría todos los días, pero si no fuese posible por su trabajo, por su actividad secular, bueno, pues a lo mejor un día en específico le dedica un tiempo para comenzar a buscar, a leer, y bueno, eso va a ser enriquecedor para él, amén. Entonces, yo creo que no sería problema. Ahora, tenemos que ver para quién lo estamos haciendo. Nosotros, para todos aquellos que anhelamos servir o que estamos sirviendo en el ministerio, no lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo para el Señor y lo estamos haciendo para las ovejas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente qué les vamos a dar de alimento. Amén. Puedes darle a lo mejor a tus hijos tal vez cualquier alimento, comida chatarra, y es comida al final, pero la pregunta, ¿les nutre? Entonces lo mismo es aquí en el Evangelio. Tú puedes darle a las personas que te están escuchando cualquier cosa, y peor tal vez sería no escuchar nada, pero bajo mi propia perspectiva es exactamente igual. Si tú le das una comida chatarra, no se está nutriendo, y es lo mismo como si no le hubieras dado. Entonces, preferible que tú te dediques 1, 2, 3 días antes de tu predicación y prepares tu tema exhaustivamente. Aparte que se va a notar, en el momento que tú te pares frente a la congregación, si tú empiezas a tartamudear, a chistear y a hacer otro tipo de cosas que no van de acorde, la gente va a decir, pues parece que no se preparó, ¿no? O no le entiendo qué me quiere decir, o ni siquiera sé qué es lo que quiso decir. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado en este sentido. Amén. Otro tipo de predicación es la predicación temática. Este tipo de predicación se desarrolla de un tema en específico, donde se busca en toda la Escritura. ¿Qué significa? Que si tú vas a hacer un tema acerca de, ¿qué será? No sé, a lo mejor las bodas del Cordero, tú tendrás que buscar no solamente en un libro, sino en todos los libros de la Escritura, las partes que hablan acerca de las bodas del Cordero, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que entonces tú tengas en mente un panorama más amplio de lo que en realidad son las bodas del Cordero. Hay una palabra que, si el Señor me permite, más adelante a lo mejor la podemos ver, que es el rapto. Hoy en día esta palabra está muy de moda en muchas iglesias acerca del rapto, pero en realidad, ¿qué es el rapto? Amén. Bueno, es más, te invito a que busques la palabra rapto en tu escritura. Amén. Y cuando hagamos el siguiente video, o si puedes hacerme algunos comentarios, me los hagas, que con gusto te los voy a responder, si en realidad esa palabra existe en la escritura. Y eso lo hemos escuchado no solamente en una iglesia, sino no sé en cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos predicadores lo han dicho acerca del rapto. Amén. Es decir, hemos suplido una palabra por otra, porque en realidad la palabra que existe en la escritura es arrebatamiento. Amén. Y todo esto se va predicando, se va enseñando y se va enseñando y se va enseñando, y es como una pequeña bolita de nieve que tú dejas caer en una ladera donde hay nieve, y cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta donde llega el momento que de verdad creemos que esto ha sido así, pero en realidad no es de esa forma. Entonces, ojo con eso, y por favor, seamos tajantes en el sentido de que si nosotros vamos a enseñar, hagámoslo bien. No hagamos algo a medias. A medias no sirve. Si tú te vas a preparar para un sermón, hágalo bien. Y si usted tiene que hacer una cadena de sermones, prepárese, no sé, tal vez 15 días, 20 días, un mes antes, el tiempo que sea necesario, y repáselo y estúdielo para cuando usted llegue a esa predicación, usted lo haga de la mejor manera. Recuerde que no es para usted. Es más, ni siquiera es para los hermanos. Lo estamos haciendo para el Señor. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, que sea de edificación, de gloria para Él. Y obviamente, si a través de ese mensaje nosotros podemos bendecir al pueblo,
excelente. Si a través de ese mensaje nosotros podemos alcanzar almas, genial. O sea, la idea es esa. Amén. Entonces, mi idea es de que tú tengas solamente esas herramientas. Entonces, esta sería la predicación temática. Cuando tú ya tomaste un tema, ya buscaste todo y comienzas a bosquejarlo y entonces no hay error a equivocarse. Este tipo de predicación también me agrada. Tienes que leer, indagar en el texto, en el contexto, tal vez buscar un poco de historia para saber por qué lo dijeron las épocas. Amén. Es decir, entre más información tengamos para este tipo de predicaciones, mejor saldrá la predicación, más rica va a ser. Sé que es un trabajo, digamos, más de campo, más que tienes que estar investigando, pero al final el resultado será de mucha bendición para el oyente. Amén. Y por último, la predicación biográfica. La predicación biográfica se basa en sacar de la escritura a un personaje. Por ejemplo, si tú quisieras hablar, por ejemplo, de Job, ahorita que uno de los hermanos de una iglesia en Estados Unidos nos está bendiciendo con uno de los sermones acerca del libro de Job, este personaje está poniendo todos los atributos de Job que él ha tenido en el libro. Atributos de características buenas, pero también nos ha puesto atributos de características malas. De tal forma que cuando él está bosquejando toda su serie, porque en este caso él está haciendo una serie de predicaciones del libro de Job, a nosotros nos está enseñando todas las características que Job ha tenido a lo largo desde que el Señor manda a Job a predicar a Nínive y él decide huir de la presencia de Dios pensando que en algún momento el Señor no lo va a encontrar, ¿sí? Hasta que Job se arrepiente y entonces va a predicar a Nínive y Nínive se arrepiente cuando él pensaba que lo que iba a pasar es que los ninivitas no se iban a arrepentir. Él se da cuenta que a través de la predicación el Señor obra un milagro, está viendo la gracia de Dios ahí. Y bueno, entonces él nos bosqueja toda esta parte del libro de Job. Y así mismo lo podemos hacer para cualquier personaje de la Escritura. Siempre, siempre, siempre buscando y aplicando el principio espiritual para la iglesia, para la congregación, para la gente que está ahí en contacto con nosotros. Amén. Es importante que nosotros siempre que saquemos algún sermón, saquemos alguna predicación, tengamos en mente dos cosas. La primera, esta escritura no es una escritura que haya dado o haya sido dado en América, sino fue una escritura que no fue dada a nosotros. Por lo tanto, la historia, la cultura, sí, lo que nosotros llamaríamos el contexto, es muy diferente a nosotros. Entonces, de entrada, no mantenemos una relación en cuestiones de cultura. Ahí hay una diferencia. Pero tienes que sacar cuál es el principio espiritual y tienes que aplicarlo a la vida de los creyentes hoy en día en cualquier parte del mundo donde tú estés predicando. Amén. Entonces, esto es lo importante de este tipo de predicaciones. Ahora, ¿son las únicas tipos de predicaciones que hay? No, hay más. Existe, por ejemplo, la predicación ocasional, vamos a llamarle, para un evento en específico, una boda, un funeral, unos 15 años, como ya lo dije al inicio, o si es una campaña evangelística, amén, o si es una persona que nosotros a lo mejor vamos a visitar a su casa, tenemos que hacerle una predicación de acorde a lo que Él nos puede comprender. Por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, hemos tenido la oportunidad de estar en un instituto bíblico, hemos tenido la oportunidad de poder aprender muy de la mano de hombres dedicados 100% al servicio de Dios, y gloria a Dios por esos hermanos. Gracias por todo lo que nos han enseñado, pero ahora ha llegado el momento en que lo que nosotros hemos ido aprendiendo tenemos que compartirlo. Amén. Dad de gracia lo que de gracia os ha sido dado. Amén. Y lo único que en este momento
yo les puedo comenzar a dar es un poco de lo mucho que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de estos hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor los siga usando. Quiero terminar este momento agradeciéndote primeramente el haber permanecido hasta el final de este video. Y segundo, quiero hacer un llamado de manera general. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando de Cristo, o si tú ya conoces de Cristo y estás alejado de Él, quiero invitarte a que permitas que el Señor una vez más redarguya tu corazón, cambie tu estilo de vida, cambie tu forma de pensar y te conviertas en muchos hombres o mujeres que han decidido seguir y servir a Cristo. No vas a encontrar mejor pago que el vivir bajo la sombra del Altísimo. Y asimismo, quiero decirte que hoy es un día importante. ¿Y sabes por qué? Porque aún tienes vida. Y al tener vida tienes una oportunidad todavía de arrepentirte, de cambiar esa vida que llevas de pecado, que al único lugar que te va a llevar es a la muerte, a vivir un camino de tormento. Quiero decirte que hoy es un día importante porque mañana no sabes si vas a despertar. Ven a Cristo, rinde tu vida hoy que aún es tiempo. Te invito a que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina, y si tú ya has estado en alguna iglesia en la cual tú por algún motivo te has sentido que te han hecho a un lado y como que no encajas en ese lugar, y ese tal vez haya sido el motivo por el cual te hayas alejado, busca otra iglesia. Busca una iglesia donde el Señor te haga sentir que ahí se predica su palabra, que ahí tienes un mensaje de manera cristocéntrica, un mensaje de una sana doctrina, de un sano evangelio. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.